Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 12 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los principales grupos farmacológicos que modifican las funciones del sistema endocrino metabólico y tienen utilidad en el tratamiento de afecciones como la diabetes mellitus y las dislipidemias. Los trastornos metabólicos de la diabetes mellitus y del metabolismo lipídico que se acompañan de elevación del colesterol y triglicéridos predisponen al desarrollo de complicaciones vasculares específicas como la retinopatía, neuropatía y nefropatía, y otras como la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares que determinan la elevada morbilidad y mortalidad asociada a estas enfermedades. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema endocrino metabólico a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1 y 2, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia a partir de sus características farmacológicas. Identificar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre las funciones endocrino-metabólicas a partir de las características farmacológicas y atendiendo a las características individuales de cada paciente. En la semana anterior estudiamos los fármacos utilizados en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y los principios generales para la utilización de fármacos en la insuficiencia hepática. La existencia de un defecto en la secreción o las acciones de la insulina es responsable de la aparición de diabetes mellitus, una enfermedad muy frecuente caracterizada por hiperglicemia crónica con afectación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Según la Organización Mundial de la Salud, la diabetes mellitus puede ser de tipo 1, en la que hay destrucción de las células beta pancreática, con deficiencia absoluta de insulina, y tipo 2, que tiene la mayor prevalencia y su fisiopatología puede variar desde una insulinoresistencia hasta un defecto en la secreción de insulina. En el tratamiento de la diabetes se emplean la insulina y los hipoglicemiantes orales. Las insulinas disponibles son prácticamente idénticas a la hormona natural. Han relegado a las de origen porcino y bovino y solo se diferencian en su farmacocinética. Así tenemos insulinas de efecto breve, de acción ultracorta como la Lispro, que debe administrarse antes de las comidas, de acción rápida como la insulina regular. Además de poderse administrar por la vía subcutánea, es la única que puede ser administrada por vía intramuscular o endovenosa. De ahí que sea utilizada en forma de bolo intravenoso o perfusión continua ante emergencias diabéticas. Insulinas de acción intermedia como la NPH y la insulina lenta se utilizan para proporcionar niveles de insulinemia basal y deben administrarse 30 a 45 minutos antes de las comidas o bien al acostarse. Y las insulinas de acción prolongada como la insulina ultralenta, que mantiene niveles basales de insulinemia y se administra una vez al día.
Los efectos metabólicos más importantes de la insulina son la reducción de los niveles de glucosa circulantes como resultado del aumento en la captación periférica del azúcar. Estimula la captación de glucosa en el músculo y el adipocito y suprime la salida de glucosa del hígado. Inhibe la lipólisis en el adipocito y antagoniza la acción lipolítica de catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento, deprimiendo de esta forma la gluconeogénesis y la producción de cuerpos cetónicos. Promueve la captación de aminoácidos en el músculo y aumenta la síntesis de proteínas, disminuye el catabolismo proteico e inhibe la oxidación hepática de aminoácidos. Otras acciones de la insulina, así como sus características farmacocinéticas y reacciones adversas, debes revisarlas en el libro de texto y materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura. Los diferentes preparados de insulina tienen indicaciones definitivas como la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, si no se consigue un control de la glicemia con hipoglicemiantes orales o exista una contraindicación de los mismos. Complicaciones hiperglicémicas agudas de la diabetes como la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar no cetónico y la diabetes secundaria a enfermedad pancreática. También la insulina tiene indicaciones transitorias, como la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2 en situaciones de gestación, lactancia, enfermedad febril grave, intervenciones quirúrgicas, traumatismos graves, enfermedad aguda como el infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular, y tratamiento esteroideo. Los síntomas de hipoglicemia constituyen la reacción adversa más grave y frecuente de la sobredosis de insulina, caracterizada por taquicardia, confusión mental, vértigo y sudoración. Otras reacciones adversas incluyen lipodistrofia y reacciones alérgicas. No se recomienda combinar insulina con beta bloqueadores, ya que los mismos causan hipoglicemia. Inhiben los síntomas fisiológicos de la hipoglicemia con excepción de la sudoración y pueden enmascarar el inicio de un coma insulínico. Los hipoglicemiantes orales son una serie de compuestos antidiabéticos con diferentes estructuras químicas. Se administran por vía oral y reducen los niveles de glicemia y de hemoglobina glucosilada. Estos se clasifican en sulfonilureas de primera generación como clorpropamida y tolbutamida, de segunda generación como la glibenclamida y de tercera generación como la glimepirida. Biguanidas como metformin y bucformin, inhibidores de la alfa-glucosidasa como la acarbosa, glitazonas como la rosiglitazona y análogos de las metiglinidas como la nateglinida. El mecanismo de acción de las sulfonilureas incluye estimulación de las células beta del páncreas, reducción de las concentraciones séricas de glucagón, aumentan la utilización periférica de la glucosa y el número de receptores para la insulina. Las biguanidas actúan mediante la reducción de la salida de glucosa hepática, sobre todo por inhibición de la gluconeogénesis, pero no estimulan la secreción de insulina. Durante el estudio independiente te recomendamos que revises el mecanismo de acción hipoglicemiante de estos fármacos y sus características farmacocinéticas más relevantes, teniendo en cuenta que los hipoglicemiantes orales
utilizados con mayor frecuencia son las sulfonilureas y las biguanidas, abordaremos sus principales toxicidades. La frecuencia de reacciones adversas en los pacientes que reciben sulfonilureas es baja y suelen ser de carácter leve y reversibles tras retirar la medicación. De forma general, la hipoglicemia es la complicación más frecuente. Pueden observarse reacciones de hipersensibilidad de tipo cutáneo y más raramente reacciones anafilácticas. Las biguanidas en monoterapia no entrañan riesgo de hipoglicemia, pero son frecuentes la distensión abdominal, las náuseas, vómitos y diarrea osmótica. La acidosis láctica es una reacción grave pero infrecuente. El clofibrato, fenilbutazona, salicilatos y sulfonamidas desplazan a las sulfonilureas de su unión a proteínas plasmáticas. El alopurinol, probenecid, fenilbutazona, salicilatos y sulfonamidas disminuyen la excreción urinaria de sulfonilureas. El dicumarol, cloranfenicol, inhibidores de la MAO y fenilbutazona reducen el metabolismo hepático de estos fármacos. En consecuencia, todos estos medicamentos incrementan la acción hipoglicemiante de las sulfonilureas y el peligro de reacciones adversas. Los hipoglicemiantes orales como las sulfonilureas son fármacos de primera elección en la diabetes mellitus tipo 2, en las que el principal problema fisiopatológico es el deterioro en la secreción de insulina. Cuando la dieta, el ejercicio físico y otro hipoglicemiante oral por sí solo son insuficientes. En la diabetes mellitus tipo 2, con obesidad en la que el hecho fisiopatológico es la insulinoresistencia. El 75% de los pacientes no logran alcanzar los objetivos terapéuticos y presentan hiperglicemia crónica, por lo que es preciso asociar otro hipoglicemiante oral o bien insulina de acción intermedia o prolongada antes de acostarse. Los análogos de las meglitinidas están indicados en la diabetes mellitus tipo 2, con hiperglicemia postprandial intensa. Las biguanidas se prescriben en la diabetes mellitus tipo 2 con obesidad, que no se controla con dieta ni ejercicio u otro hipoglicemiante oral. La acarbosa en la diabetes mellitus tipo 2, que no se controla con dieta ni ejercicio, es especialmente útil en la hiperglicemia postprandial intensa. Las glitazonas se prescriben en la diabetes mellitus tipo 2 cuando no se logra un control adecuado con medidas no farmacológicas. Pueden administrarse en monoterapia o combinadas con insulina o hipoglicemiantes orales tradicionales. Los hipoglicemiantes orales se contraindican de forma general en las siguientes situaciones: embarazo, lactancia, diabetes mellitus tipo 1, niños con diabetes mellitus de la edad adulta, diabetes mellitus secundaria a pancreatitis, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar no cetónico, intervenciones quirúrgicas, infarto agudo del miocardio y accidente vascular cerebral. Otras contraindicaciones específicas de cada grupo farmacológico en particular, te recomendamos revisarla en tu libro de texto que se encuentra en el CD de la asignatura. Las alteraciones del metabolismo lipídico afectan a más del 10% de la población, existiendo una relación directa entre los niveles plasmáticos del colesterol total y LDL,
y la aparición de aterosclerosis y sus complicaciones. Estas alteraciones pueden ser primarias, genéticamente determinadas, o secundarias a procesos patológicos como diabetes, obesidad o hipotiroidismo, a una ingesta dietética rica en colesterol y triglicéridos o a la administración de fármacos como diuréticos, beta bloqueadores, estrógenos, esteroides, entre otros. El tratamiento de las hiperlipoproteinemias comprende el tratamiento dietético, la corrección de factores de riesgo y tratamiento farmacológico. Los fármacos empleados en el tratamiento de las hiperlipoproteinemias se clasifican teniendo en cuenta su mecanismo de acción en fármacos que disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol, inhibidores de la HMG-CoA reductasa o estatinas, como la lovastatina, pravastatina y simvastatina, los que disminuyen la absorción digestiva, resinas de intercambio iónico, como colestiramina y colestipol, los que disminuyen los niveles de triglicéridos, fibratos, como clofibrato, genfibrosilo y derivados del ácido fíbrico y el ácido nicotínico. Las estatinas son consideradas fármacos seguros y bien tolerados. Las reacciones adversas más frecuentes son trastornos gastrointestinales, dispepsias y dolor abdominal. Raramente puede aparecer cefalea, rash de la piel, somnolencia y vértigo. Se ha descrito una reacción idiosincrática caracterizada por dolor muscular, hinchazón y urticaria. Se contraindican de manera absoluta en hepatopatías activas o crónicas y en el embarazo. No se deben administrar con medicamentos inhibidores del sistema microsomal hepático, como eritromicina, claritromicina, cimetidina, ketoconazol y diltiazem, ya que pueden incrementar el peligro de miositis. Los fibratos son considerados fármacos bien tolerados. Los síntomas gastrointestinales son los más frecuentes y estos incluyen dolor y distensión abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y cálculos biliares, fundamentalmente con el clofibrato. Se ha reportado impotencia, toxicidad hepática con aumento de las transaminasas, anemia y alteraciones del ritmo cardíaco. Teniendo en cuenta su mecanismo de actuación y la preferencia de su acción sobre el colesterol o triglicéridos, se indican en diferentes hiperlipoproteinemias. Por ejemplo, las estatinas son los fármacos de elección en la hipercolesterolemia y para reducir niveles de LDL en pacientes de alto riesgo. Las resinas de intercambio iónico se utilizan en pacientes con hiperlipoproteinemia que no se controlan con estatinas o en las que éstas están contraindicadas. Y los fibratos se usan en el tratamiento de hipertrigliceridemias. En las hiperlipoproteinemias mixtas, estos agentes se pueden combinar. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises las indicaciones terapéuticas y las reacciones adversas más frecuentes de los hipolipemiantes. Se reporta el uso de las plantas medicinales en afecciones del sistema endocrino metabólico, como hipoglicemiante o simum sanctum, albahaca morada, como hipolipemiantes, allium sativum, ajo, y policosanol, PPG, que es un derivado
Desacharum officinarum caña de azúcar. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas con actividad sobre el sistema endocrino metabólico. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La insulina y los hipoglicemiantes orales son los fármacos utilizados en el control de la diabetes mellitus, con diferencias en sus indicaciones según la clasificación de la enfermedad. El tratamiento de las hiperlipoproteinemias comprende la dieta, corrección de factores de riesgo y el uso de fármacos como las estatinas, resinas de intercambio iónico y los fibratos. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Floris. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora continuaremos el estudio de otros grupos farmacológicos con acción sobre el sistema endocrino metabólico, fármacos con acción sobre la glándula tiroides, hormonas sexuales y glucocorticoides, estos últimos utilizados en un gran número de enfermedades como el asma bronquial, artritis reumatoide o enfermedades alérgicas.